Hoy volvemos a recorrer Chuquicamata, pero esta vez entraremos a algunos de los edificios más emblemáticos de nuestro querido campamento. Lugares llenos de recuerdos, de historias y también de sorpresas. Porque entre todo lo que encontramos, apareció algo que jamás imaginé encontrar: el nombre de mi querido papá. Acompáñenme a descubrir qué queda de estos lugares. Y recuerda seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal. Comenzamos nuestro recorrido por uno de los edificios más queridos y recordados de Chuquicamata, el Teatro Chile. Su imponente fachada todavía nos permite imaginar la importancia que tuvo este lugar para la vida social y cultural del campamento. El Teatro Chile fue inaugurado en el año 1943 y, según distintos antecedentes históricos, su diseño estuvo inspirado en una sala cinematográfica de Virginia, Estados Unidos. Los arquitectos chilenos responsables de su construcción fueron Enrique Cooper y Julio Bravo. Su primera función fue con la película Aquella noche en Río, una comedia musical protagonizada por Carmen Miranda, César Romero y Alex Faye. Después llegaron muchas de las grandes producciones cinematográficas de la época. Los estrenos provenientes de Estados Unidos se exhibían aquí poco tiempo después de su lanzamiento, convirtiendo cada función en un verdadero acontecimiento para las familias chuquicamatinas. Se estima que originalmente este teatro podía recibir alrededor de 1.840 personas, una capacidad impresionante para un campamento minero levantado en medio del desierto. Sin embargo, la distribución del público también reflejaba las diferencias sociales existentes en aquellos años. En la platea alta se ubicaban los trabajadores estadounidenses y los ejecutivos. En la platea baja se sentaban principalmente los supervisores y empleados chilenos, mientras que la galería era ocupada por el resto de la comunidad. Al caminar hoy entre estas filas de antiguas butacas, cuesta imaginar esta enorme sala completamente llena. Aquí se proyectaron películas y anteriormente se realizaban ceremonias, licenciaturas, presentaciones artísticas y diferentes actividades que reunieron a generaciones completas. Para muchos chuquicamatinos, venir al Teatro Chile significaba vestirse especialmente para la ocasión, encontrarse con los amigos, compartir en familia y esperar con emoción que se apagaran las luces. Frente a nosotros todavía podemos observar el gran escenario, el espacio donde estuvo la pantalla y en la parte superior el balcón donde cientos de personas disfrutaban cada función. Aunque el silencio ocupa ahora esta sala, su estructura todavía conserva parte de su elegancia y de aquella atmósfera que la convirtió en uno de los principales puntos de encuentro del campamento. Estar aquí y recordar que Chuquicamata no fue solamente una mina, también fue una ciudad llena de cultura, de entretención, encuentros y recuerdos. Y este teatro permanece como testimonio de todas las historias que alguna vez cobraron vida frente a su pantalla. Lo que vemos atrás mío es el histórico auditorio sindical de Chuquicamata, uno de los edificios más importantes para la organización de los trabajadores, pero también para la vida cultural y social de toda la comunidad. Acompáñenme porque hoy tendremos la oportunidad de conocerlo por dentro. Hasta allá había uno de canarios, había así como una pajarera pero grande. Esta placa recuerda la importancia patrimonial del edificio y su relación con la historia sindical de Chuquicamata. Su construcción comenzó en el año 1957 y fue inaugurado oficialmente el 7 de noviembre del año 1959. Fue diseñado por los arquitectos Alejandro Crestá y Luis Lira, siguiendo los principios de la arquitectura moderna de la época. Al ingresar encontramos este cartel donde se presenta parte de su historia. El auditorio fue construido como la culminación de un movimiento sindical que venía desarrollándose desde la década de los años 1930. Además de su gran sala, el edificio albergaba oficinas de los sindicatos número 1 y número 2 de los trabajadores de la empresa minera. Y esta es la impresionante vista que encontramos al entrar. Históricamente, el recinto podía recibir a más de 2.000 personas. Algunas referencias señalan una capacidad cercana a las 2.200. En el escenario vemos a distintas agrupaciones ensayando para el espectáculo preparado en conmemoración de los 111 años de Chuquicamata. Después de tantos años, resulta emocionante observar este lugar nuevamente lleno de música, de movimiento y de personas.
El auditorio sindical no fue solamente un espacio para asambleas y reuniones de los trabajadores. Aquí se discutieron propuestas, negociaciones y decisiones importantes para la historia laboral del campamento. También se realizaron conciertos, obras de teatro, ceremonias, licenciaturas, graduaciones, actos religiosos y presentaciones artísticas. Muchos chuquicamatinos también recuerdan las jornadas solidarias relacionadas con la Teletón y otras campañas locales que lograron reunir a toda la comunidad. Por este escenario pasaron dirigentes, artistas, estudiantes, trabajadores y familias completas. Incluso Salvador Allende pronunció aquí un discurso dirigido a los trabajadores de Chuquicamata en octubre del año 1972. Estas son algunas de las antiguas butacas que recibieron a generaciones de chuquicamatinos. La amplitud de la sala, su balcón y su particular cubierta de hormigón reflejan el estilo modernista con el que fue concebido. Su arquitectura, con influencias de la modernidad brasileña de posguerra, convirtió al auditorio en una construcción extraordinaria para su época. Al recorrer esta fila, podemos imaginar la sala repleta, niños esperando su graduación, familia asistiendo a una presentación y trabajadores reunidos para decidir asuntos fundamentales para su futuro. Ver nuevamente este auditorio con las butacas ocupadas demuestra que Chuquicamata, aunque ya no tenga habitantes permanentes, continúa reuniendo a quienes mantienen viva su memoria. Este edificio no representa solamente la historia sindical del campamento, también conserva los recuerdos de las celebraciones, los logros, las emociones y los encuentros de toda una comunidad. Ahora entramos a otro de los lugares más recordados del antiguo campamento, Casa Milla. Durante muchos años, esta tienda formó parte de la vida comercial y cotidiana de Chuquicamata. Para quienes vivieron aquí, no era solamente un negocio, era un lugar conocido, cercano y lleno de recuerdos. Casa Milla fue creada y administrada por don Hugo Milla junto a su familia. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las tiendas más populares del campamento y llegó a contar con más de 3.500 clientes que compraban mediante crédito. Ese sistema permitía que las familias pudieran adquirir distintos productos y pagarlos posteriormente en cuotas. En Casa Milla se podía encontrar una gran variedad de artículos: ropa para adultos y niños, vestidos, ternos, juguetes, regalos, loza, adornos y diferentes productos para el hogar. Las temporadas de Navidad eran especialmente recordadas. Las vitrinas se llenaban de juguetes y regalos y muchas familias llegaban buscando algo especial para celebrar las fiestas. Mientras avanzamos, podemos observar parte de ese pasado: prendas de vestir, fotografías familiares, cámaras antiguas, calculadoras, vajillas y diferentes objetos que alguna vez estuvieron presentes en la vida cotidiana de los chuquicamatinos. Después se va, pues lo quedaron mirando por la ventana con el tintín. Sí, juntamos las dos solas. Porque la Rosana está enferma y la Irma está en Concepción. La Rosana es la esposa del Johnny. También vemos los antiguos muebles y mostradores de madera, los maniquíes, una máquina de coser y otros elementos que ayudan a imaginar cómo lucía la tienda cuando se encontraba en funcionamiento. Cada objeto parece conservar una pequeña historia. Quizás algunas de estas prendas fue elegida para una celebración, alguno de estos juguetes fue el regalo esperado para un niño, o alguno de estos artículos formó parte de un hogar de Chuquicamata. Recorrer Casa Milla es regresar por unos instantes a una época en que los comerciantes conocían a sus clientes por el nombre y las compras también se basaban en la confianza. Sus vitrinas no solamente guardan objetos antiguos, también conservan recuerdos de las familias que vivieron, trabajaron y formaron su hogar en este campamento. Pero casi al terminar nuestro recorrido, encontramos algo que no esperábamos.
En uno de los sectores todavía se conservan antiguos libros de cobro y pagos de la tienda. En sus páginas aparecen nombres, direcciones y registros de quienes alguna vez fueron clientes de Casamilla. Decidimos revisarlos sin imaginar la sorpresa que nos esperaba. Entre tantos nombres, apareció uno que conozco desde siempre: Vicente Pérez Marcoleta, mi padre. Y junto a su nombre estaban escritas nuestra antigua dirección, Díaz Gana 202. Fue imposible no emocionarnos. Por un momento, aquello dejó de ser solamente un libro antiguo. Era una prueba real de nuestra vida aquí, una huella de mi padre y de nuestra historia familiar conservada durante todos estos años. Y son descubrimientos como este los que nos recuerdan que Chuquicamata no está vacía, porque mientras existan estos recuerdos, su historia continúa viva. Antes de continuar, quiero mostrarle algo muy importante. Esta reja marca, en este sector, uno de los límites del área histórica protegida de Chuquicamata. A un lado permanece el casco histórico que hemos estado recorriendo y al otro comienza una zona cuyo acceso se mantiene restringido. Caminando junto a esta reja, llegamos hasta otro edificio emblemático del antiguo campamento, el Club Social Obrero de Chuquicamata. Este lugar fue inaugurado el 17 de abril del año 1967 y, como su nombre lo indica, fue creado especialmente para los obreros y sus familias. El edificio reunía diferentes espacios de encuentro y entretención. Contaba con 6 canchas de bowling, conocidas también como canchas de palitroque, mesa de pool, salones de baile, restaurante y bar. Aquí se realizaban competencias, celebraciones, festivales, almuerzos familiares y distintas actividades que formaron parte de la vida social de generaciones de chuquicamatinos. Lamentablemente, debido a la hora, ya no alcanzamos a ingresar para recorrer todas sus dependencias. Sin embargo, tuvimos la fortuna de encontrarnos con Cintia, una de las guardias del recinto, quien muy amablemente nos permitió entrar y grabar un poquito. Muchas gracias, Cintia, por recibirnos y permitirnos visitar, aunque fuera brevemente, este lugar tan significativo. Aunque esta vez no pudimos visitarlo completamente, nos quedamos con las ganas de regresar y mostrarles sus salones y sus históricas canchas de bowling con mayor detalle. Nos despedimos del Club Obrero, agradecidas por esta breve oportunidad, porque cada edificio que vuelve a abrir sus puertas también permite recuperar una gran parte de la memoria de las familias que hicieron su vida en Chuquicamata. Y al salir volvemos a encontrarnos con la reja. Desde este ángulo podemos apreciar nuevamente hasta dónde llega, el límite del sector protegido. Una frontera física que también nos recuerda la importancia de conservar y resguardar todo lo que todavía permanece en pie. Ahora ingresamos a un lugar que guarda los recuerdos escolares de muchas generaciones chuquicamatinas. Estamos en la antigua Escuela de Hombres número 3, conocida posteriormente como la Escuela América. Antes de continuar, nos encontramos con esta banda de guerra que participó en el desfile conmemorativo por los 111 años de Chuquicamata. Al entrar, lo primero que encontramos es su amplio patio. A su alrededor todavía permanecen las salas de clases con sus corredores, ventanas y puertas de madera. Aquí se formaron generaciones de niños
hijos de trabajadores y empleados de la antigua Chile Exploration Company. Solo hace falta imaginar este patio lleno de estudiantes, algunos corriendo durante el recreo, otros jugando, conversando o formándose antes de entrar a clases. Hoy encontramos silencio, pero el edificio todavía conserva esa apariencia tan característica de las antiguas escuelas de Chuquicamata. El establecimiento comenzó su historia bajo la administración estadounidense con el nombre de la Escuela de Hombres número 3. Como su nombre lo indicaba, originalmente estaba destinado exclusivamente a la educación de niños. El 25 de octubre del año 1954, mediante un decreto del Ministerio de Educación, pasó a llamarse Escuela América. Posteriormente, el 1 de septiembre de 1978, se fusionó con establecimientos de educación para adultos y dio origen al Liceo B10 América, que desde entonces pasó a ser mixto. Más que un edificio, esta escuela fue una parte fundamental de la comunidad. Aquí no solamente se impartían conocimiento, también se enseñaban valores, disciplina, compañerismo y un profundo sentido de permanencia Chuquicamata. Ahora tenemos la oportunidad de ingresar a una de sus antiguas salas de clases. Al cruzar esta puerta, parece que por un momento regresáramos al pasado. Todavía podemos observar algunos pupitres de madera, las grandes ventanas que iluminaban el salón y lo que fue el antiguo pizarrón, frente al cual los profesores enseñaban a leer, escribir y descubrir el mundo a cientos de estudiantes. En uno de los muros encontramos un cartel que explica las diferentes etapas de este establecimiento, lo que fue originalmente, las transformaciones que vivió con los años y la importancia que conserva actualmente como parte de la memoria histórica y educacional del campamento. Estos pupitres y pizarrones pueden parecer objetos sencillos, pero para los antiguos alumnos representan una parte inolvidable de su infancia. Aquí hicieron sus primeras amistades, aprendieron sus primeras lecciones y comenzaron a construir muchos de los sueños que después los acompañaron durante toda su vida. Las paredes de la sala están cubiertas con fotografías de antiguos cursos, rostros de niños, profesores y funcionarios que alguna vez llenaron estos espacios de conversaciones, risas y aprendizajes. Cada fotografía conserva los nombres y las historias de quienes pasaron por esta escuela. Seguramente, muchos de quienes están viendo este video podrán reconocer a un familiar, o a un antiguo profesor, o a un compañero de curso, o quizás reconocerse a sí mismo cuando eran niños. Mientras observamos estas fotografías, comprendemos el verdadero valor de conservar lugares como este. Los edificios pueden quedar vacíos y los años pueden transformar sus paredes, pero las experiencias de quienes estudiaron aquí continúan vivas en sus recuerdos. Para muchos antiguos alumnos, regresar a esta sala debe ser como volver, aunque sea por unos minutos, a su niñez. Esta sala tiene además un significado muy especial para nuestra familia. En la sala número 10 estudió mi hermano Victorino Pérez Díaz. Saber que estuvo acá, imaginarlo sentado en uno de estos pupitres y recorriendo estos mismos pasillos, transforma esta visita en un encuentro mucho más personal. No encontramos solamente la historia de una escuela, también encontramos una parte de nuestra propia historia familiar. Luego ingresamos a otro sector del establecimiento. Aquí encontramos algunas de las antiguas oficinas utilizadas por los profesores y funcionarios de la escuela.
Desde estos espacios se organizaban las clases, se preparaban actividades y se tomaban muchas de las decisiones necesarias para el funcionamiento diario del colegio. Es también una oportunidad para recordar a los maestros que dedicaron años de su vida a educar a los niños de Chuquicamata y que dejaron una huella profunda en varias generaciones. Salimos nuevamente al patio central. Desde aquí podemos apreciar mejor la distribución del establecimiento y el frontis de las antiguas salas de clases. Durante décadas, este patio fue escenario de formaciones, actos escolares, recreos, celebraciones y encuentros deportivos. Continuando por el patio, encontramos este antiguo bebedero. Puede parecer un detalle pequeño, pero seguramente despertará muchos recuerdos entre quienes estudiaron aquí. En los recreos, los niños se reunían alrededor para tomar agua después de correr y jugar bajo el intenso sol del desierto. Y finalmente llegamos al antiguo kiosco de la escuela. Aquí los estudiantes compraban algo para comer durante el recreo mientras compartían con sus compañeros. Terminamos este recorrido agradecidos por haber podido entrar y visitar una parte tan importante de la historia educacional de Chuquicamata. Una escuela puede cerrar sus puertas, pero nunca desaparece completamente mientras sus antiguos alumnos sigan recordando lo que vivieron aquí. Continuamos nuestro recorrido visitando uno de los edificios más antiguos y significativos de Chuquicamata, la Parroquia El Salvador. La construcción de este templo comenzó en el año 1916 y fue inaugurado en el año 1917, durante los primeros años de formación del campamento. Con su particular arquitectura de madera y adobe, sus grandes puertas y sus altas ventanas, la parroquia se convirtió en un importante punto de encuentro para la comunidad católica del Mineral. Este fue un espacio compartido por trabajadores, familias chilenas y también por habitantes estadounidenses del campamento. Al ingresar encontramos información que nos permite conocer parte de su historia. Durante décadas, esta iglesia acompañó los momentos más importantes en la vida de miles de familias chuquicamatinas. Aquí se celebraron bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios. También se realizaron misas, despedidas y ceremonias que todavía permanecen en la memoria de quienes vivieron en el campamento. Todavía podemos observar sus antiguas bancas de madera, sus amplios corredores y una estructura interior sencilla pero llena de historia. Al recorrerla, es fácil imaginar este templo completamente lleno, las familias reunidas, los niños preparándose para su primera comunión y las parejas comenzando aquí una nueva etapa de sus vidas. Cada una de estas bancas pudo ser testigo de una alegría, de una petición, una despedida o un momento de esperanza. La parroquia continuó funcionando incluso durante los últimos años del campamento. Después del traslado de los habitantes de Chuquicamata, su misión religiosa también se trasladó a Calama en noviembre del año 2008, donde la comunidad de la Parroquia El Salvador continúa reuniéndose hasta la actualidad. Sin embargo, este edificio permanece aquí como testimonio de la fe y de la vida comunitaria que alguna vez llenaron estas calles. Y al finalizar esta visita, la imagen que encontramos al fondo resulta impactante. Desde aquí podemos apreciar hasta dónde llega la enorme torta de ripios y desechos mineros. Una masa de tierra que ha avanzado con el paso del tiempo y que hoy cubre gran parte del campamento antiguo. Ahora vamos camino al histórico Templo Bautista de Chuquicamata. Durante el recorrido aparece nuevamente la reja que separa el casco histórico protegido de los sectores restringidos y aquellos lugares que con el avance de la actividad minera fueron quedando bajo enormes cantidades de ripios y de desechos. Detrás de esta reja se encontraba parte importante del antiguo campamento, incluyendo el recordado Hospital Royal Chiclover, que durante décadas fue uno de los centros médicos más modernos del país
y que actualmente permanece sepultado bajo toneladas de material. También podemos observar una camioneta de Codelco, ya que este sector continúa siendo un recinto industrial con acceso controlado. Finalmente llegamos al Templo Bautista. La historia de esta congregación comenzó a tomar forma con la llegada del pastor argentino Mario Bustamante en el año 1946. Algunos años después, en el año 1952, se construyó este primer templo de la Iglesia Bautista en Chuquicamata. Desde entonces se convirtió en un importante espacio de fe, aprendizaje y encuentro para muchas familias del campamento. Ingresamos al primer piso, donde todavía podemos observar el salón principal, sus antiguas bancas, las ventanas en forma de arco y el sector desde el cual se realizaban los cultos. Aquí se reunían las familias para orar, cantar himnos, escuchar la palabra y compartir como comunidad. En este lugar también funcionaba la escuela dominical, donde niños y adultos se organizaban en diferentes grupos para estudiar la Biblia. Este templo tiene un significado especialmente emotivo para mí. Cuando éramos niños, veníamos hasta aquí junto a mi hermano Victorino para asistir a la escuela dominical. Recorrer nuevamente estos salones y volver a mirar estas bancas despierta recuerdos que parecían muy lejanos. Es inevitable imaginar que hace tantos años nosotros también estuvimos sentados aquí, aprendiendo, compartiendo y formando parte de esta comunidad. Ahora subimos por la escalera para conocer el segundo nivel del edificio. El templo también contaba con un subterráneo, pero en esta oportunidad no pudimos bajar a recorrerlo. En el segundo piso encontramos diferentes habitaciones y pequeñas salas que eran utilizadas para reuniones, clases y actividades de los distintos grupos de la congregación. Todavía podemos observar sus puertas, ventanas y habitaciones numeradas como esta sala 4. Aunque hoy estos espacios permanecen prácticamente vacíos, durante años estuvieron llenos de niños, jóvenes, maestros y familias que se reunían para aprender y compartir su fe. Cada una de estas salas cumplía una función dentro de la vida del templo. Regresar al Templo Bautista no significa solamente visitar un edificio antiguo. Para quienes asistimos aquí, también significa reencontrarnos con nuestra infancia, con nuestros seres queridos y con una parte muy profunda de nuestra historia en Chuquicamata, porque algunos lugares permanecen en nuestra memoria mucho después de haber dejado de habitarlos. Para terminar este recorrido, volveremos a la histórica Plaza de los Héroes, conocida antiguamente como la Plaza 23 de Marzo. Este fue uno de los principales puntos de encuentro de Chuquicamata. Aquí las familias se reunían para conversar, descansar y compartir. También se realizaban actos cívicos, celebraciones, presentaciones musicales y desfiles que convocaban a toda la comunidad. Durante los fines de semana, la plaza se llenaba de niños jugando y de vecinos disfrutando de la música de las bandas del campamento.
Y en medio de este recorrido, volvemos a encontrarnos con el pequeño tren que ya conocimos en el capítulo anterior. Nuevamente, el viento nos acompaña mientras nos alejamos de la plaza. Es un sonido inseparable de Chuquicamata, el mismo que recorrió estas calles cuando el campamento todavía estaba lleno de vida. Finalmente, nos despedimos frente a la gruta de la Virgen de Lourdes, un lugar de encuentro, fe y esperanza para muchas familias. Pero detrás de ella aparece nuevamente una imagen imposible de ignorar: la enorme masa de ripios y desechos mineros que ha avanzado sobre la gran parte del antiguo campamento. Frente a esta realidad, los edificios, fotografías y recuerdos que conocimos hoy adquieren todavía más valor. Porque preservar Chuquicamata no significa conservar solamente sus construcciones, significa proteger la memoria de quienes nacimos, crecimos y dejamos una gran parte de nuestra vida aquí. Esto fue Chuquicamata, y mientras alguien continúa contando su historia, nunca desaparecerá por completo. Y así llegamos al final de un nuevo recorrido por nuestro querido Chuquicamata. Gracias por acompañarme una vez más, por recordar conmigo y por ayudarme a mantener viva nuestra historia. Si disfrutaste de este recorrido, déjame un me gusta, compártelo con quienes también llevan el Chuqui en el corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Pero atención, porque nuestra historia en Chuquicamata todavía no termina. En el próximo y último capítulo de esta ruta, nos acercaremos a uno de los verdaderos gigantes de la minería. Y no estaremos solos. Conversaremos con Roberto Zárate, ex chofer de estos enormes camiones, quien nos contará desde su propia experiencia cómo es realmente trabajar en estas máquinas. También conoceremos la gigantesca pala minera y descubriremos historias y detalles que solo alguien que estuvo ahí puede contarnos. Sígueme también en Instagram para que sigamos conectados y no te pierdas lo que viene. Nos queda una última aventura en Chuquicamata y créeme, no te la vas a querer perder. Nos vemos en el próximo video.